Buenas tardes, mi nombre es Sarita Álvarez y vamos a resolver el problema número 1, el cual nos pide determinar qué paciente puede sufrir daño renal tras la operación. Para ello tenemos que hallar las coordenadas. Eso lo hacemos mediante la calculadora con menú y tabla. Ponemos los datos y nos da estos resultados. Entonces colocamos en la gráfica los puntos de acuerdo a las coordenadas que obtuvimos y unimos los puntos. Entonces nos daría una curva que, para delimitar nuestra gráfica, sabemos que el paciente número 1 se operó en el día número 2. Entonces en el eje X tenemos el tiempo en días. En el eje Y tenemos los gramos por decilitros de la hemoglobina. Entonces delimitamos y sombreamos esta área, que sería el área debajo de la curva, que sería ABC1. Para el paciente número 2 es igual, hallamos las coordenadas, unimos los puntos y delimitamos, que en este caso para el paciente número 2 sería el tiempo de 2.75 días en el que se operó. Sombreamos y esto sería el área debajo de la curva. Entonces, como nos piden hallar qué paciente puede sufrir el daño renal agudo tras la operación, vamos a usar el cambio neto. Entonces, ponemos la integral en la calculadora, delimitamos el inicio, que es 0, y el final 2, ponemos la derivada y en la calculadora nos daría 18.71 gramos por decilitro por día. Para el paciente número 2 hacemos lo mismo, ponemos la integral de 0 a 2.5, que sería el final, ponemos la derivada y en la calculadora nos daría 22.59 gramos por decilitro por día. Entonces, para saber cuál de los dos puede sufrir el daño renal agudo, nos guiamos de la tabla que nos dan en el caso. Vemos que si es mayor a 19 gramos por decilitro por día, tendrá una probabilidad baja. Entonces, el paciente número 2 no tendría la probabilidad de sufrir este daño renal agudo. Pero observamos que el paciente número 2 obtuvo 18.71 gramos por decilitro por día, lo cual sería una probabilidad alta. El paciente número 1 puede sufrir un daño renal agudo debido a que el área bajo la curva nos dio como resultado 18.71 gramos por decilitro por día, y esto sería menor a 19. Buenas tardes, soy María Alejandra Cárcamo y resolveré la pregunta 2, que pide calcular en cuánto excede el nivel de pHb de un paciente a otro entre los dos instantes en que estos niveles coinciden, además de sombrear el excedente en la gráfica de pHb de ambos pacientes. Según los datos, la curva de concentración en gramos por decilitro del paciente 1 está definida por C1 en función de T, y el paciente 2 por C2 en función de T. Es así que, a partir de la gráfica, los dos instantes en los que C1 de T y C2 de T son iguales, obtenemos que el primer tiempo es de 1,012 y el segundo tiempo es de 8,895 días. Sabiendo ese intervalo, calculamos el excedente mediante la función integral desde 1,012 hasta 8,895 de la diferencia entre las dos curvas de concentración C1 de T menos C2 de T. Reemplazamos mediante la siguiente función, obtenemos que el nivel de pHb excedente es de 5,51 gramos por decilitro y está representado en el área sombreada de color naranja por el intervalo definido en la gráfica. Por lo tanto, en los dos instantes en que los niveles de pHb coinciden, el nivel de pHb del paciente 1 excede al del paciente 2 en 5,51 gramos por decilitro. Buenas tardes, mi nombre es Débora Lertora y ahí me tocó el siguiente problema, que dice: representa el cotilo y determina el volumen de cerámica usada para su fabricación. Lo primero que tendríamos que hacer es tabular las funciones de f y g con la calculadora. Nos saldría algo así, y bueno, esto de acá es un ejemplo con la función f, y los números que nos dan aquí son los puntitos que tendríamos que poner para poder graficar en sí ambas funciones, ya sea en positivo y en negativo. Ok, esto también se hace con la función de g, y aquí es donde lo tenemos, que vendría a ser esto g,
y esta de aquí es F. Lo que está sombreado es lo que gira en torno al eje X, y bueno, así podemos obtener el cotilo. Como sabemos, esta es una figura tridimensional, lo que en sí tendrá que ser algo así. Le dibujamos esto y aquí también. Y ya. Luego de esto, para en sí resolver el problema, tendríamos que restar ambas funciones. La de f, que vendrá a ser la más grande, la que está en el borde, menos la g, y nos haría algo como esto, y que ya es la figura tridimensional en sí. Ahora, para hacer esto, primero debemos sacar la integral de cada función. Ok, sería de la función de f, sería la integral desde 0 hasta 9pi, y la función que vemos aquí, toda esta función que está aquí. Al resolverlo con la calculadora, lo que nos da es el siguiente valor, y lo pondremos en milímetros cúbicos porque es lo que nos dan en el problema. Lo mismo haríamos para la función de g. Lo mismo, la integral desde 0 hasta 6pi, y toda la función que nos dan en el caso, que son estas dos que están aquí. Y bueno, eso de la integral desde 0 hasta 9pi y en el otro caso la función g desde 0 hasta 6pi también nos lo dan aquí en el caso, que serían estas dos que están aquí. Ok, al resolver la función, la integral de g, lo que nos da es este valor. Y también de milímetros cúbicos. Ahora, como dijimos antes, tendrá que ser la resta de estas dos para que nos salga en sí ya la figura tridimensional. Y, ok, la resta de ambos vendría a ser milímetros cúbicos. La respuesta en comunicación sería: se usará 28.291.98 milímetros cúbicos de cerámica para la fabricación del cotilo. Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy voy a desarrollar el cuarto ejercicio, que es en cuál de los dos pacientes el nivel de pH-B aumenta a una mayor velocidad en el segundo instante, en el que cada paciente alcanza el promedio de su nivel inicial y su nivel mínimo. Por lo cual primero tengo que graficar ambas funciones C1 y C2, tal y como está en la parte de acá, donde tengo que poner en la transcripción de que t va a ser mayor o igual a 0. Recordemos de que t va a ser mi tiempo, que en este caso van a ser días, y va a ser, en otras palabras, como mi x. Entonces estoy poniendo de que tienen que ser los valores positivos para x, porque no me serviría si estuvieran del otro lado, claro. Entonces me piden calcular primero el segundo instante, que sería el promedio de su nivel inicial y su nivel mínimo. Entonces, para lo cual, al haber ya graficado, entonces tengo que calcular el nivel mínimo, que por ejemplo en este de acá, que sería C1, solamente lo he puesto acá de 1 porque voy a crear otra recta a partir de este, que sería el de 1, por ejemplo el de color rojo sería 12, y mi punto mínimo sería 8.321. Entonces el promedio de esto me da esta recta de acá. En su segundo instante sería la segunda vez donde vuelve a haber una intersección entre ambas rectas, que sería en la parte de acá, que ha sido rotulado. Lo mismo se ha hecho con la segunda gráfica. Y ahora lo que vamos a hacer es de que hemos podido calcular estos dos instantes. Y a partir de esos dos valores que están en la parte de acá rotulados, voy a poder por fin calcular la derivada. Al derivar estas dos funciones voy a obtener la velocidad de esta, para lo cual he utilizado para mayor comodidad mi calculadora, donde he calculado la derivada de la función, esta de acá es la derivada de la función C1, teniendo como x es igual a 5.357. Porque no me están pidiendo poner el 10.161 porque esa es mi y, sino la x de ese punto de ese segundo instante. Lo mismo he hecho con la recta azul, la cual en el resultado final
obtengo que es mayor a la función 1, a la derivada de la función 1. Entonces, por lo cual significa de que la respuesta correcta a esta pregunta que es el segundo paciente el cual tiene un mayor nivel de PHB. Muchas gracias. En la pregunta 5 nos pide durante cuánto tiempo cada paciente tiene un nivel de PHB por debajo del nivel promedio, ¿no? Desde que son hospitalizados hasta los 14 días. Entonces, graficamos las dos ecuaciones y restringimos de 0 a 14 días, ambas ecuaciones. De ambas ecuaciones sacamos la función promedio, que en el caso de la primera ecuación sería de 10.59. Y en la segunda ecuación su función promedio es 10.39, porque nos pide el nivel promedio alcanzado, ¿no? De ambas gráficas. Entonces, lo graficamos, ponemos que y es igual a 10.59 para poder graficar la restricción, y luego también el segundo, que sería es igual a 10.39, ¿no? Ahora, nos piden durante cuánto tiempo el nivel de pH está por debajo, ¿no? El nivel promedio, en este caso llamamos el tiempo 1, que en la primera gráfica sería de 0.333, es el primer tiempo, y luego en el segundo tiempo, que sería de 6.172. Más que todo, ¿no? Que la ecuación tiene que ser igual a la concentración, que sería 10.59. Lo restamos, tiempo 2 menos tiempo 1, que me sale 5.839 días. En este caso serían redondeando 6 días. Y en la segunda ecuación tomamos los puntos. El primer punto, que sería 0.54, y el segundo punto sería 6.91, ¿no? 915. Igual que en la primera gráfica, restamos ambos tiempos y nos saldría 6.375 días, que si lo redondeamos serían 7 días. Luego de 14 días de ser hospitalizados, el paciente 1 tuvo durante aproximadamente 6 días un nivel de PHB por debajo del nivel promedio, mientras que el paciente 2 tuvo durante aproximadamente 7 días un nivel de PHB por debajo del promedio. En la pregunta 6 nos piden cuestionar toda la información hallada anteriormente en un informe en el cual redactamos que, de acuerdo a la tabla que nos brindan en el caso, el paciente número 1 puede sufrir un daño renal agudo debido a que el área bajo la curva es de 18,71 gramos por decilitro por día, siendo este menor a 19, que considera una alta probabilidad, por lo que requiere tratamiento. Así también el nivel de PHB que excede el paciente 1 al del paciente 2 en los dos instantes en que estos niveles coinciden es de 5,51 gramos por decilitro. Además, el volumen de la cerámica usada para la fabricación del cotilo fue de 28.291,98 milímetros cúbicos.